Cordiales saludos, muchísimas gracias por estar acompañándome en este nuevo curso denominado Validación y Evaluación de la Incertidumbre en Métodos de Ensayos. Es un curso orientado a los requerimientos de la nueva versión de la norma ISO IEC 17025 en su versión del año 2017. ¿Sí? Salió el año pasado, en noviembre de dicho año. Este curso, como les ha llegado la invitación, como les habrá llegado o les va a llegar un correo electrónico con la bienvenida y las instrucciones para el acceso, se dicta en la modalidad a distancia, ¿sí? Es decir, una serie de videos como este que están viendo y que van a estar alojados en nuestro campus virtual, del cual ya vamos a ver la dirección y algunos detalles más de cómo llevarlo a cabo, de cómo determinarlo, ¿sí? Mi nombre es Sergio Chesniuk, mis datos están ahí en la pantalla, correo electrónico, un número de teléfono gratuito solamente para la Argentina, celular, WhatsApp, Skype, etc. No hay forma de que no puedan contactarme conmigo por alguna eventualidad, por consultas, obviamente referidas a la temática del curso y demás inquietudes. Bueno, este curso consta de varios módulos, yo los he dividido en módulos, comenzando con un módulo 0, un módulo básico, que es obligatorio para todo el mundo, ¿sí? Este curso se llama Validación de Métodos de Ensayo en general, por lo tanto va a tocar distintos módulos, ¿sí? Distintos métodos, ¿sí? Desde métodos de ensayos químicos hasta métodos de ensayos subjetivos. Incluso vamos a agregar un anexo referido a métodos de calibración porque ha sido bastante solicitado. Si bien es validación de métodos de ensayo, vamos a incluir un modulito referido a validación y cálculo de incertidumbre en métodos de calibración. Entonces, el temario que incluye a este curso, que va a estar disponible a partir de hoy, es este que vemos aquí. El módulo 0, que es el obligatorio, que incluye repaso de estadística, vamos a hablar de estadística descriptiva, vamos a desarrollar inferencia estadística, que es, digamos, son herramientas matemáticas fundamentales para lograr justamente o para demostrar de manera objetiva de que nuestros métodos se ajustan a propósito, de que nuestros métodos son en definitiva válidos y obviamente obtener información metrológica importante que nos va a servir, que nos va a permitir después evaluar, estimar, calcular la incertidumbre. También vamos a hacer hablar un poco sobre esas tres terminologías, donde a veces la gente no se pone de acuerdo, ¿sí? Si estamos evaluando la incertidumbre, si le estamos estimando, si le estamos calculando, etc. Bueno. No me quiero ir demasiado por las ramas para este primer vídeo de presentación. Entonces, este módulo 0 va a durar aproximadamente unas 14 horas. Puede que siempre agreguemos una hora más porque a veces alguien hace una consulta, se plantea un tema, se vuelve más interesante y entonces tenemos que agregar un poco más de tiempo. De todas maneras, ustedes van a poder ver los videos cuando quieran, cuando puedan, ¿sí? Los descargan, simplemente acceden, lo descargan, lo ven en línea o lo pueden descargar y verlo después desde sus celulares. Van a tener todo un formato estándar y universal, MP4, así que pueden reproducirlo en cualquier dispositivo, ya sea de escritorio, móvil, etc. Incluso lo pueden ver en un televisor. Bien, en este primer módulo dijimos que inicia hoy. Vamos a repasar estadística, que es la base fundamental. Sin tener conceptos de estadística no vamos a poder comprender adecuadamente qué significa realizar experimentos, tanto para demostrar justamente que nuestros métodos, o para generar evidencia objetiva y así demostrar que nuestros métodos son válidos, etc. Bien, después de ese repaso de estadística que nos va a llevar aproximadamente una semana, vamos a introducirnos en los conceptos generales de validación de métodos de ensayo y también dijimos vamos a agregar un anexo de calibración. Luego vamos a introducirnos en lo que es la evaluación de la incertidumbre de medición
en términos generales, ¿sí? Este módulo 0 es un módulo introductorio, ¿ok? Por eso es obligatorio. Bien, después, bueno, aquí algunos compañeros seguirán el camino, otros nos esperarán hacia los próximos módulos, ¿no? Acá empezamos entonces con los módulos opcionales. El primero de todos, que va a durar aproximadamente unas 8 horas, distribuidas en 2 semanas. Ustedes tengan en cuenta que más o menos se van a agregar 4 horas aproximadamente, más o menos, de vídeos para descargar. Esto va a iniciar el 11 de junio y en este módulo 1 vamos a hablar de validación y cálculo de la incertidumbre en métodos de ensayo físico, que son, desde el punto de vista meteorológico, los métodos más simples de abordar respecto de lo que es esto, validación de métodos de ensayo y cálculo de la incertidumbre. Como dijimos, en este módulo vamos a agregar el opcional de métodos de calibración. Obviamente que el que haga métodos de ensayo no va a ser obligatorio que desarrolle métodos de calibración, ¿sí? Y obviamente, quien haga métodos de calibración solamente no va a necesitar de métodos de ensayo. De todas maneras, va a estar disponible, el que quiera hacerlo lo hace, independientemente, hay libertad para todo eso. El módulo 2 ya es un poquito más largo, va a estar distribuido entre 8 semanas, va a durar aproximadamente 32 horas y va a iniciarse el 25 de junio de este año. También obviamente es un módulo opcional y trata sobre validación y cálculo de incertidumbre en métodos de ensayos químicos, donde ahí sí es, a mi criterio, de acuerdo a mi experiencia, donde encontramos una mayor dificultad en cuanto a abordar estos temas, porque tenemos una mayor cantidad de características, los métodos químicos son de naturaleza a veces bastante diferentes, desde métodos clásicos, métodos instrumentales. Dentro de los métodos químicos hay distintas disciplinas, bueno, incluso los métodos bioanalíticos, ¿sí? Vamos a incorporar también ahí un anexo referido a métodos bioanalíticos. Por eso es el módulo quizás más largo, dura unas 32 horas. A continuación vamos a desarrollar el módulo 3, que también es opcional para quienes hayan elegido esta temática. Va a tener una duración de unas 16 horas, serán distribuidas entre 4 semanas y estará disponible desde el 20 de agosto de este año. Y la temática que vamos a atacar en este caso es validación y cálculo de la incertidumbre en métodos de ensayos microbiológicos, ¿sí? También dentro de lo que es métodos de ensayos microbiológicos tenemos una variedad, métodos de recuento, métodos números probables, etc. Y bueno, como lo tenemos también más variedad todavía en lo que son los métodos de ensayos químicos. Continuamos. Próxima temática, módulo 4, opcional, 8 horas, distribuidas entre 2 semanas. Va a iniciar el 17 de septiembre y vamos a trabajar con la validación de métodos de ensayos cualitativos. Ahí no hablamos de incertidumbre porque la incertidumbre para métodos de ensayos cualitativos no es estrictamente una incertidumbre de acuerdo a la definición técnica del vocabulario internacional de metrología, sino que utiliza otros parámetros que son obtenidos en el proceso de validación, lo que se llaman tasas de error, falsos positivos, falsos negativos. Bueno, ya vamos a hablar un poco más detalladamente sobre eso. Son 8 horas distribuidas entonces entre 2 semanas. Ya para finalizar esta secuencia de módulos referida al curso, seguimos con el módulo 5, también opcional, de 8 horas, distribuidas en 2 semanas, que empieza el 1 de octubre y habla de validación de métodos de ensayos subjetivos, aquellos donde hay mucho criterio del analista para decidir, por ejemplo, si un proyectil que se ha encontrado en una escena del crimen coincide con un arma que se ha encontrado en otro lado. Por ejemplo, si ese proyectil ha sido, mejor dicho, disparado por esa arma se hace una serie de ensayos justamente para comparar
características de un proyectil disparado por un arma, por ejemplo, respecto de un proyectil encontrado en la escena del crimen, o para comparar huellas dactilares entre un sospechoso y huellas encontradas en una escena del crimen, bueno, y otros ámbitos que no son necesariamente forenses, pero de acuerdo a mi experiencia es donde más se desarrollan este tipo de métodos, o al menos donde más importancia se presenta. Bien, esto inicia el 1 de octubre y bueno, finaliza 2 semanas después, y ahí ya concluimos, digamos, con toda esta secuencia de módulos para este tema. Bueno, los objetivos generales del curso es que asimilen, ¿sí?, los participantes en el mismo, la importancia de utilizar métodos de ensayo adecuados a propósito como uno de los pilares fundamentales para lograr confianza en el usuario de los resultados. No es el único pilar, ¿eh? Por ejemplo, tenemos el aseguramiento de la calidad, es decir, el demostrar a lo largo del tiempo de que el método sigue siendo válido. Por ejemplo, ¿no?, por dar uno de tantos ejemplos. Luego, asimilar el concepto de incertidumbre de la medición como un indicador de la calidad de la medición, ¿sí? Ahora hablamos, por ejemplo, en una nueva versión de la norma de reglas de decisión, donde vamos a comparar la incertidumbre o vamos a usar el parámetro incertidumbre de la medición y lo vamos a comparar contra una especificación para determinar si, por ejemplo, nuestro resultado tiene la calidad adecuada para que el riesgo de tomar una decisión errónea sea el mínimo, ¿sí? Vamos a abordar también ese tema. Otro objetivo, asimilar los conceptos inherentes a las distintas características de los métodos analíticos, métodos de ensayo, digamos, a fin de discernir su importancia en el proceso de validación-verificación y en su utilización en el cálculo de la incertidumbre de la medición. Entonces vamos a ir hablando de las distintas características de los distintos métodos de ensayo, como hemos visto. Luego vamos a utilizar herramientas para obtener información respecto de esas características para después, en definitiva, juntar, recolectar toda esa evidencia objetiva y decidir finalmente si el método es válido o no, si se ajusta a propósito, si es adecuado, digamos. Por otro lado, estoy sumamente interesado en que ustedes aprendan a describir estadísticamente los conjuntos, las muestras de datos producidos por los métodos de ensayo, a fin de obtener, producidos por los métodos de ensayo en ciertas condiciones controladas, de acuerdo a un diseño experimental determinado, a fin de obtener de manera correcta parámetros útiles para el proceso de validación y el cálculo de la incertidumbre. Obviamente, vamos a hacer uso de las herramientas estadísticas disponibles, ¿sí? Tampoco es que nos vamos a volver expertos en estadísticas, ni yo voy a dar una estadística profunda donde demostraremos teoremas y demás. No. Tengan en cuenta que vamos a usar la estadística en el modo usuario, valga la redundancia. Obviamente tenemos que saber el concepto de fondo inherente, para qué sirve esa herramienta, cuándo utilizarla, cuándo no, etc. Ahora es muy fácil hacer cálculos estadísticos con ayuda de los distintos software que disponemos, y eso es un arma de doble filo. Es fácil equivocarse al utilizar una herramienta errónea. Bien, por otro lado, me interesa que ustedes aprendan a utilizar adecuadamente las herramientas de inferencia estadística, que eso vamos a utilizar como criterio de aceptación en un proceso de validación de método, a utilizar adecuadamente las herramientas de inferencia estadística a fin de obtener conclusiones confiables en el proceso de validación-verificación de los métodos de ensayo. También vamos a definir, o sea, en la parte introductoria, las diferencias entre validación y verificación. Entonces, si quieren ir adelantándose, pueden consultar también la norma ISO/IEC 17025 versión 2017, que tienen ahí disponible en la parte de literatura. Después
Me interesa también que aprendan a caracterizar metrológicamente los métodos de ensayo a fin de determinar si son adecuados a propósito, ¿sí? Si son válidos, en definitiva. Cada método tiene sus particularidades. A veces un límite de cuantificación puede determinarse para un método y puede no determinarse para otro. A veces un límite de cuantificación puede determinarse para ambos métodos, pero puede ser relevante en uno irrelevante, perdón, en otro. Entonces, es importante que aprendamos a detectar eso, a usar el criterio, que es lo que nos diferencia por ahora de las máquinas. Por otro lado, me importa que aprendan los conceptos asociados a los distintos enfoques aceptados internacionalmente y la aplicación de estos enfoques ya como herramientas concretas en la práctica a los fines de calcular la incertidumbre de una manera eficiente, ¿sí? Utilizando todos los recursos que tenemos para determinar la incertidumbre. A veces hay dos, tres o podemos decir n maneras de calcular la incertidumbre, seguramente todas válidas, pero bueno, necesitamos saber con qué, o mejor dicho, qué enfoque utilizar en base a los recursos que nosotros tenemos, tantos recursos físicos, por ejemplo, en función de disponibilidad de patrones, como recursos desde el punto de vista de la capacitación. Alguna persona puede estar más enfocada o tiene más experiencia experimental, otra persona puede tener más experiencia teórica en el manejo de herramientas estadístico-matemáticas. Entonces, bueno, dependerá también un poco de eso, de qué manera nosotros vamos a abordar el cálculo de la incertidumbre. En definitiva, en dos o tres líneas, me interesa que ustedes aprendan a validar cualquier método de ensayo y a evaluar la incertidumbre de cualquier método de ensayo, ¿sí? Más allá del tipo de método que sea y obviamente más allá de la especialización que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Y también, recordemos, el anexo de métodos de calibración. La incertidumbre no es necesariamente, ya también más adelante lo vamos a explicar, no es necesariamente un parámetro de desempeño del método, sino que es más bien del resultado. Bueno, no me quiero ir demasiado por las ramas en este pequeño video introductorio. Este es nuestro campo virtual, esta es la dirección. Ustedes hacen clic ahí y eso los va a llevar a un sitio donde les va a solicitar un usuario y una contraseña, que es lo que a ustedes les ha llegado o les va a llegar por correo electrónico. ¿Sí? Ingresan ese usuario y esa contraseña y ya van a poder acceder. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos una captura de pantalla de un ingreso. Ahí estoy, quien les habla, en el rol de estudiante, y es lo que ustedes van a ver primero en el módulo 0. Aparecerá después el módulo 1, el módulo 2, etcétera, dependiendo en qué módulos ustedes se han inscrito. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo acceder por si les queda alguna duda. Bueno, ingresamos ahora a algún navegador. Yo preferentemente utilizo Chrome de Google. Puedo utilizar también Firefox. Ahora, hace pocos años ha salido Edge de Microsoft. Los tres funcionan hasta donde yo sé bastante bien. Si alguien tiene algún problema, lo puede acusar, así le informamos a todos, pero básicamente creo que con esos tres navegadores que son los más usados, por el momento funcionan bien. Yo utilizo más que nada Chrome de Google. Entonces, ingresamos entonces a la dirección que les había dicho, que es campus, bueno, yo ya lo tengo grabado, .metroquímica.net, hacemos clic y nos va a salir bueno, la portada de inicio, digamos, con alguna información. Vamos arriba a la derecha en acceder, ahí nos va a aparecer una serie de casillas para colocar el usuario y la contraseña. Vamos a ingresar, yo voy a poner un usuario ficticio que he creado justamente para explicar esto. ¿Sí? Un usuario.
que puede ser, yo ahí coloqué un correo electrónico, pero puede ser un nombre y apellido, etcétera. Esa información les va a llegar a ustedes por correo electrónico, ¿sí? Y si no, si ustedes ya se han inscrito y no les ha llegado, por favor, simplemente tienen que informármelo a esos datos de contacto que habíamos iniciado o al contacto de algún correo electrónico al cual les ha llegado alguna información. Colocamos entonces la contraseña, damos Enter y el sistema ahora nos va a mostrar hacia la izquierda los cursos en los cuales estoy inscrito. En este caso, bueno, como vemos ahí, dice BEIME-M0, significa validación y evaluación de la incertidumbre en método de ensayo, etcétera. Son las siglas, digamos, un acrónimo como para acordarme rápido. Y acá hay otros cursos en los que está inscrito. En este caso, el usuario ficticio está inscrito en nuestros cursos. A nosotros nos interesa este. Si ustedes se han anotado en más de un módulo, hay gente que se ha anotado en todos los módulos, algunos simplemente en el módulo. Todos se han anotado en el módulo 0, obviamente, porque es obligatorio. Otros en el solamente en el 1, otros en el 2 y en el 3, etc. Esa información debería aparecerles acá. En este caso, el usuario ficticio se ha inscrito en todos los módulos, pero no aparecen el resto de los módulos porque todavía no están disponibles. Recuerden las fechas que informamos justamente en el PDF informativo y en este mismo video hace unos minutos atrás. Entonces, listo, dice mis cursos, hacemos clic en el curso que inicia ahora y entonces se despliega toda la información. Aquí a la derecha vamos a tener a los usuarios en línea, ustedes pueden interactuar con todos los usuarios de ese curso. La información general, justamente en el correo electrónico que les ha llegado o que les va a llegar de bienvenida, ahí tenemos la información respecto de este curso, información general, que siempre es recomendable leer. Ahí dice cómo es el desarrollo del curso, cuestiones importantes y demás. Les recomiendo entonces leer eso. Como dice ahí, haga clic en ajustes de mi perfil, editar perfil. Generalmente como es una subida a veces masiva de usuarios que se hace, digamos, desde aquí, eh, desde Metroquímica, puede haber alguna información errónea. Por ejemplo, ustedes son de Colombia y en realidad dice que el país de residencia es, qué sé yo, Estados Unidos u otro lugar, o España, o al revés. Entonces, por favor, verifiquen la información. Ustedes pueden editar el perfil, ¿sí? Si ustedes se van arriba a la derecha, ahí está área personal, perfil. Ustedes pueden entonces editar el perfil, colocar una foto, este, cambiar las contraseñas. Bueno, la contraseña la van a tener que cambiar apenas ingresen, les va a aparecer un mensajito que les va a decir que cambien la contraseña. Eso es por una cuestión de seguridad. Aquí nosotros les generamos la contraseña, obviamente nosotros sabemos cuál es la contraseña, ustedes por seguridad deberían cambiarlo. Es más, el sistema les va a obligar a que la cambien. Entonces, una vez que ustedes cambien la contraseña, pongan la contraseña que les parezca. Y bueno, nosotros no tenemos forma de saberlo porque todo esto es información que circula encriptada. ¿Ok? Bien, listo. Hacen ustedes su edición de perfil, colocan los datos que les interesa. Ahí, ¿ven? Dice editar perfil. Los datos que les correspondan. A veces incluso un nombre puede estar mal, puede faltarle un apellido, etc. Es fundamental que coloquen los nombres completos porque al finalizar cada módulo se va a emitir, ustedes van a poder emitir de manera automática un certificado provisorio. Una vez que ustedes emiten ese certificado provisorio en cada módulo, desde el 0 a los módulos que ustedes se han inscrito, nos va a llegar a nosotros un aviso de que están en condiciones de recibir el certificado y nosotros obviamente confeccionaremos y le enviaremos el el certificado definitivo. ¿Sí? Bien, volvemos y vamos bajando, ¿no? Ahí tenemos un link que dice novedades. Por ejemplo, si yo un día agregué un seminario adicional extra o agregué una literatura o me interesó un video en YouTube o quiero avisarles lo que sea, un retraso o lo que sea. A veces yo puedo de alguna manera irme
de viaje, por ejemplo, o me quedo o tengo algún problema con la conexión a internet, etcétera. Son todos esos imponderables que suelen suceder. Esa información la voy a colgar en ese tablón de novedades. Entonces, cuando ustedes ingresen, van a ver marcado ahí con un numerito que tiene un mensaje sin leer, por ejemplo. Después, el foro de discusión general, donde ustedes van a poder colocar cualquier duda que se les ocurra, ¿sí? Desde el funcionamiento mismo del curso, de qué quise preguntar en alguna cosa, o dónde puedo encontrar alguna otra, o alguna sugerencia, alguna crítica, etcétera, ¿sí? Todo eso lo van a poder colocar ahí. Tengan en cuenta que eso es público. Si ustedes necesitan hacer una consulta sobre un método en particular que es propio del laboratorio, que obviamente posee datos sensibles, no vayan a hacer la pregunta por ese lado, sino simplemente se van a ir a participantes. En participantes va a estar mi perfil y ahí directamente me pueden enviar un correo, un mensaje privado, ¿sí? Ahí me envían un mensaje privado y solucionado el problema de la privacidad. Recuerden entonces que el foro de discusión es público. Público en el sentido que lo pueden ver todos los participantes de este curso. No es que va a poder entrar cualquiera desde cualquier lado de internet, pero tengan en cuenta que puede haber un participante que vive en el país X y ese participante está haciendo el curso dentro del laboratorio y la sesión queda abierta y cualquier persona que está dando vueltas puede entrar a la sesión, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que es un foro público. Bueno, después tenemos el contenido y programa, lo que más o menos hemos, o lo que vamos a ir desarrollando en función de las fechas. Los objetivos generales del curso que ya hemos visto, eh, el criterio de evaluación, la evaluación es simple, después de cada video vamos a colocar una serie de preguntas a múltiple opción, verdadero o falso, o completar la frase, vamos a hacer cálculos, ¿sí? Es un curso eminentemente práctico, por lo tanto vamos a hacer bastante cálculos en planillas de Excel y demás, así que vayan preparando entonces sus Excel básicamente, ¿no? Vamos a trabajar, yo creo que en un 90% en Excel. Utilizaremos otro software como Minitab, que bueno, sirve para hacer gráficas, para comparar lo que se hace con Excel, de pronto para hacer alguna simulación, pero no es necesario para el laboratorio, no es fundamental para el laboratorio. Sí Excel, donde yo considero que diría que hasta en un 95% de los casos nos va a servir para hacer los cálculos, ¿sí? En este vídeo ustedes también van a ver, yo les voy a compartir plantillas, por ejemplo, acá tengo abierta una hoja de Excel, vamos a poder hacer cálculos, bueno, todo lo que se hace en Excel, cálculos estadísticos y demás. Excel tiene un complemento bastante bueno, bastante completo, al menos para nosotros que trabajamos en el laboratorio, de análisis de datos estadísticos, ya lo vamos a desarrollar, va a ser una de las próximas clases. Y acá tenemos, por ejemplo, Minitab abiertos que lo van a poder descargar. Minitab tiene una versión de prueba durante 30 días, así que van a poder trabajar si quieren con él. Obviamente es más específico que Excel en cuanto a las herramientas estadísticas, ¿sí? Es un software más orientado a lo que es estadística y sobre todo a lo que es el trabajo en calidad, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, un diagrama de Ishikawa con Minitab. Con Excel también lo vamos a poder hacer, pero es un poquito más complejo, más difícil de manejar. De todas maneras, también para Excel hay complementos que uno puede descargar, que uno puede comprar y hacer que ese Excel se vuelva más específico en un tema en particular, por ejemplo, en estadística aplicada al laboratorio, ¿sí? Volvemos entonces a la plataforma. Bueno, ahí están los requerimientos de evaluación o cómo va a ser la evaluación. Les decía, van a ser cuestionarios con preguntas a múltiple opción, donde en muchas de ellas vamos a tener que hacer cálculos. Vamos a agregar también actividades opcionales. Al finalizar cada módulo, una actividad opcional para que aquel que le interese profundizar un tema, le interese aprender más, le interese refrescar, resuelva o desarrolle el ejercicio, ¿sí? Obviamente todo esto está abierto a sugerencias,
¿sí? Para enriquecer. Yo les recomiendo la participación en el foro de discusión, porque es fundamental. Hay gente que tiene preguntas, que la tiene seguramente otro, por eso yo les recomiendo siempre, obviamente que no haya datos sensibles ahí en el medio, que hagan sus consultas a través del foro. Esto intenta simular lo que uno hace en una clase presencial, ¿sí? Donde uno levanta la mano, hace una pregunta, el otro responde, el profesor dice una cosa, etc. Y si arma una discusión rica e interesante que nos aporta a todos, inclusive a quien les habla. Bueno, los criterios de evaluación, ahí se indica el porcentaje, la puntuación. Cada evaluación se va a calificar de manera automática. Por lo tanto, a veces uno puede meter la pata sin querer hacer un clic y decir, uy, me equivoqué, tal cosa. Bueno, no hay problema con eso. Preguntan, si es necesario, volvemos a reiniciar la actividad. Aquí no se trata de aplazar a nadie, sino que el objetivo de este curso es aprender. Hay que tener un porcentaje por arriba del 80%, si mal no recuerdo. A ver, acá están los criterios para la evaluación. Sí. Para que el curso sea aprobado, tenemos que tener un porcentaje por arriba del 80%, pero ya les dije que el objetivo aquí es aprender. Bueno, si el porcentaje es menor al 80% y mayor al 65%, será un certificado de participación en el curso, ¿sí? De todas maneras, yo les recomiendo, a veces hay respuestas en el propio foro, alguien me dice, pero si, ¿por qué si yo respondí tal cosa, me dice que es falso, etcétera? Bueno, esas respuestas se suelen dar en el foro, entonces yo les recomiendo que consulten de manera habitual también el foro. También, cuando ustedes ingresen a la plataforma del curso, van a encontrarse, por ejemplo, donde dice foro de discusión general, van a decir tienen 5, 10, etcétera, mensajes sin leer. Entonces entran, vean, consulten, participen. Esa es la recomendación que yo les hago. Voy a estar respondiendo siempre a la brevedad posible. Trato de no tardar más de 1 o 2 días hábiles en la respuesta, pero a veces se juntan muchas preguntas y bueno, puede que no cumpla, pero digamos, el objetivo es tratar de cumplir con eso. Si ustedes me envían una pregunta y yo no se la respondo, probablemente pueda habérseme traspapelado. Yo recibo muchos mensajes diarios, entonces no tengan miedo de volver a preguntarme. Y si están apurados, me ponen un cartelito en el asunto del mensaje como urgente y yo, bueno, trato de hacerme un tiempo para resolver eso. Bueno, las estrategias, metodologías didácticas, ya les dije, van a ser videos similares a este, donde yo voy a desarrollar el tema, vamos a hacer ejercicios, vamos a tener también una carpeta de ejercicios, las planillas de Excel, las hojas de Excel que yo vaya desarrollando van a estar disponibles para que ustedes también las descarguen y puedan trabajar sobre eso que vamos viendo en el curso, ¿sí? Todo eso también va a estar en una carpeta que se va a llamar ejercicios. Bien, hablando de esas carpetas, acá tenemos las presentaciones en PDF. Si hacen clic ahí, van a encontrarse, por ejemplo, con la presentación de... A ver, ahí está. Justamente la presentación que estoy usando ahora en PowerPoint para hablarles de este tema está presente ahí y así van a estar presentes los distintos PowerPoint referidos a estadística, validación, etc. Bien. Continuamos. Bueno, aquí en esta carpeta van a estar los vídeos grabados, diferenciados por fechas, pero también van a estar a continuación, digamos, ¿no? Cuando inicia la semana, cada vídeo va a tener un enlace donde se va a indicar el peso en megabytes y la duración en el tiempo. También les recomiendo siempre, a veces esos videos uno los puede reproducir en línea, al estilo de un video de YouTube, ¿sí? Pero otras veces, no sé por qué, yo uso Dropbox como almacenamiento en la nube, a veces no sé por qué Dropbox eh, congela el video. Entonces, la recomendación es que si se les congela el video, lo descarguen como un archivo MP4 y ya directamente lo guardan en la computadora, en el dispositivo, en lo que sea.
Si tienen ese problema, algunos prefieren guardarlo y verlo después, qué sé yo, de pronto alguien lo descarga en su casa y en el bus va mirando el video. Siempre es recomendable descargarlo y verlo después. No hace falta ningún software especial. Cualquier Windows, cualquier sistema operativo ya trae reproductores de MP4, incluso los mismos celulares. Obviamente cualquier problema, cualquier duda, etcétera, me la pregunta. Y después literatura de consulta, donde vamos a tener las normas que vamos a utilizar. Todo lo que yo voy a desarrollar está basado en normas o en guías internacionalmente aceptables, ¿sí? Eurachem, guías ISO, normas ISO, etcétera. Todo eso va a estar disponible acá. Es más, si alguien necesita alguna guía en particular o dar un enfoque específico, simplemente tiene que pedírmelo. Bueno, y aquí empieza entonces el desarrollo de la semana. Aquí hay una primera actividad que simplemente vendría a simular lo que uno hace en un curso presencial, donde cada uno se presenta y dice qué hace, qué métodos de ensayos desarrolla, etcétera. Ya en las próximas horas va a estar disponible el primer video ya referido a lo que es variabilidad analítica y vamos a continuar después con estadística descriptiva, inferencia estadística, pensando en los distintos métodos de ensayo que vamos a ver, incluido calibración, ¿no? Que son químico, físico-químico, entonces vamos a ir desarrollando una estadística en base a eso. Obviamente, cuando abordemos, por ejemplo, no sé, métodos de ensayos subjetivos, va a haber herramientas estadísticas específicas que se van a tratar ahí, ¿sí? Si hay herramientas muy específicas que solamente sirven para métodos, por ejemplo, subjetivos, lo vamos a tratar en ese módulo y no en este, porque evidentemente a quienes no desarrollan métodos subjetivos no les va a interesar. De todas maneras, si a alguien le interesa, siempre está abierta la posibilidad de que lo soliciten, ¿sí? Bueno, y eso básicamente, como les decía, a medida que vayan apareciendo o sea, digamos, vayamos llegando a las fechas, van a ir apareciendo a los siguientes módulos, el 1, el 2, etcétera, dependiendo en cuáles ustedes se han inscrito, ¿sí? Bueno, y eso es todo por el momento. Quedo atento entonces a cualquier duda, pregunta, inquietud que ustedes tengan, ¿sí? Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.